La mañana del lunes en Sevilla se presentaba calurosa, como si la ciudad misma estuviera consciente del desafío que me aguardaba. Había asumido la responsabilidad de organizar un gran evento que podría cambiar el rumbo de mi carrera. La presión era palpable y no solo por el peso del proyecto, sino también por la constante vigilancia de mi jefe. Su mirada, siempre atenta, parecía escudriñar cada decisión que tomaba. En la primera reunión del día, todos los ojos estaban sobre mí. El salón, decorado con colores vibrantes y un aroma a café recién hecho, se sentía más como una trampa que un espacio de trabajo. Intenté mantenerme firme mientras presentaba mis ideas. Sin embargo, su voz resonó en la sala con un tono que no admitía discusión: asegúrate de que todo salga perfecto. No quiero sorpresas. Las palabras se quedaron flotando en el aire, y sentí como una sombra se cernía sobre mí. No era solo el miedo al fracaso, había algo más profundo en su tono que me inquietaba. A medida que avanzaban los días, la tensión aumentaba y mis noches se llenaban de insomnio. Un día, mientras revisaba unos documentos en su oficina, él se acercó más de lo habitual. ¿Te gustaría cenar conmigo? Hablaremos del evento, sugirió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La invitación me tomó por sorpresa y me hizo dudar. Aceptar significaría cruzar una línea peligrosa. Al llegar a un bar local esa noche, el ambiente acogedor contrastaba con mi nerviosismo. Las luces tenues y las risas de otros clientes parecían burlarse de mi situación. Durante la cena, él compartió anécdotas sobre su vida personal, revelando detalles que nunca había esperado escuchar. La gente cree que tengo todo bajo control, comentó con un tono melancólico. Me di cuenta de que estaba abriendo una puerta a mi vulnerabilidad, y eso me inquietó aún más. Mientras hablábamos sobre el evento, sus comentarios comenzaron a tomar un giro inquietante. Insinuaciones sobre lo que pasaría si no lograba cumplir con sus expectativas surgieron entre risas nerviosas. Esa noche regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, mi deseo de triunfar profesionalmente y las sombras de su manipulación emocional. La idea de perder mi trabajo era aterradora, sin embargo, la idea de continuar en esta relación secreta también lo era. En los días siguientes noté cambios en el ambiente laboral. Mis compañeros comenzaron a mirarme con curiosidad y preocupación, sus murmullos eran inconfundibles. En una reunión posterior al almuerzo, uno de ellos se atrevió a preguntarme directamente: ¿todo bien? Te veo diferente. Su preocupación me hizo sentir aún más expuesta. Fue entonces cuando comprendí que no solo estaba lidiando con las expectativas del evento o las amenazas veladas de mi jefe, estaba enfrentando una creciente sensación de aislamiento. La presión para mantener nuestra relación en secreto se volvía cada vez más pesada. Una tarde lluviosa decidí dar un paseo por la Plaza de España para despejarme. El agua caía suavemente sobre las baldosas y los turistas corrían buscando refugio bajo los arcos monumentales. En ese momento vi a alguien conocido cruzar la plaza, era un viejo compañero del pasado cuya presencia trajo consigo recuerdos olvidados. El encuentro fue breve pero impactante. Sus palabras resonaron en mi mente mientras regresaba a casa: a veces es mejor dejar atrás lo conocido para encontrar lo que realmente deseas. Esa noche no pude dormir nuevamente, las posibilidades comenzaban a girar en mi cabeza como un torbellino. Las decisiones pesaban sobre mí como piedras en el estómago mientras reflexionaba sobre lo que realmente quería hacer con mi vida y carrera en medio de esta tormenta emocional creada por él y por mí misma. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Sevilla, pero su luz no lograba iluminar la oscuridad que se había instalado en mi mente. Me preparé para el trabajo con un nudo en el estómago. El proyecto que tenía entre manos era crucial, y la presión aumentaba cada día. Sabía que mi jefe estaba observando cada movimiento, buscando fallos que pudiera utilizar en su beneficio. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso. Mis compañeros murmuraban entre ellos, sus miradas se cruzaban de manera furtiva. La sensación de ser el centro de atención me incomodaba. Intenté concentrarme en mis tareas, pero la imagen de nuestro encuentro me perseguía. Las palabras que él había dicho flotaban en mi mente como un eco persistente. A medida que avanzaba la jornada, decidí invitar a algunos colegas a almorzar.
Era una estrategia para fortalecer los lazos del equipo y distraerme de mis pensamientos confusos. En el pequeño bar donde nos reunimos, las tapas y risas comenzaron a aliviar la presión del día. Sin embargo, no podía ignorar las miradas extrañas que recibía de mis compañeros. ¿Todo bien?, preguntó uno de ellos con preocupación. Sí, solo estoy un poco ocupada, respondí con una sonrisa forzada. La conversación fluyó y traté de disfrutar del momento, pero al final del almuerzo, regresé a mi escritorio sintiendo un vacío más profundo. Mientras revisaba unos documentos, noté un mensaje en mi teléfono. Era una invitación para discutir detalles del proyecto con él esa misma tarde. El encuentro estaba programado para después del trabajo. La idea me generaba ansiedad, sabía que sería una oportunidad para hablar sobre lo que había sucedido entre nosotros. A medida que avanzaba la tarde, cada minuto se sentía como una eternidad. Cuando llegó la hora, mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía a su oficina. La puerta estaba entreabierta y al entrar me recibió con una sonrisa cautivadora. Me alegra que hayas venido, dijo mientras señalaba una silla frente a su escritorio. La conversación comenzó de manera profesional, pero pronto se tornó más personal. Hablamos sobre el evento y las expectativas del equipo, sin embargo, sus preguntas iban más allá de lo laboral. Me hizo reflexionar sobre mis deseos y aspiraciones en medio de esta tormenta emocional. ¿Qué harías si pudieras cambiar algo en tu vida?, preguntó con tono suave. No lo sé, respondí honestamente mientras miraba hacia abajo, evitando su mirada penetrante. Fue entonces cuando todo cambió, la tensión en el aire era palpable y nuestras miradas se encontraron por un instante demasiado largo. Sin pensarlo dos veces, nos besamos. Fue un acto impulsivo que desbordó las barreras profesionales y personales que había intentado mantener firmes. El momento fue breve pero intenso, pronto nos separábamos como si hubiéramos cometido un grave error. Esto no debería haber pasado, murmuré mientras sentía como la culpa comenzaba a apoderarse de mí. Lo sé, respondió él con seriedad, pero no podemos ignorar lo que sentimos. El resto de la reunión transcurrió entre silencios incómodos y palabras vacías. Al salir de su oficina, comprendí que las cosas habían cambiado irrevocablemente entre nosotros. La relación secreta ya no sería solo una cuestión laboral, ahora había emociones complicadas involucradas. Mientras caminaba hacia casa esa noche, reflexioné sobre lo ocurrido y cómo afectaría mi vida profesional y personal. Las dudas comenzaron a asomar nuevamente, ¿habría sido un error dejarme llevar? ¿Qué pasaría si otros se enteraban? El peso del secreto comenzaba a sentirse abrumador mientras las luces de Sevilla iluminaban mi camino incierto hacia el futuro. Los días siguientes se tornaron cada vez más tensos. La presión por el próximo evento se intensificaba, y mi jefe parecía disfrutar de cada momento de control sobre mí. Las miradas de los compañeros se volvían más inquisitivas, y yo intentaba mantener la compostura mientras una tormenta interna crecía. La relación secreta que habíamos comenzado se convertía en un laberinto del que no sabía cómo escapar. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles del evento en la oficina, un colega se acercó con una expresión preocupada. ¿Estás bien? Te noto diferente, me dijo, su tono era casi un susurro. Intenté sonreír, pero la sinceridad en su mirada me hizo sentir vulnerable. Solo estoy concentrada en el proyecto, respondí con una voz que sonó más débil de lo que hubiera querido. Él asintió, pero su mirada seguía escudriñando. La noche anterior había sido especialmente complicada. Las palabras de mi jefe resonaban en mi mente: si no cumples con mis expectativas, podrías perderlo todo. Esa amenaza se había convertido en un eco constante. En un momento de debilidad, nuestros labios se encontraron y, aunque fue un gesto impulsivo, la culpa me invadió inmediatamente después. El día del evento se acercaba rápidamente y cada vez sentía más la presión. Mientras organizaba las mesas y coordinaba a los proveedores, los recuerdos de aquel beso me perseguían. La intimidad que había surgido entre nosotros estaba manchada por la manipulación y el miedo. Me preguntaba si alguna vez podría haber algo real entre nosotros o si solo era un juego para él. La mañana del evento llegó con nubes grises sobre Sevilla, como si el cielo reflejara mi estado emocional.
A medida que las horas avanzaban, el caos comenzó a desatarse. Uno de los proveedores no llegó a tiempo y los invitados empezaron a llegar antes de lo previsto. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba mantener todo bajo control. En medio del tumulto vi a mi jefe acercarse con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Esto es inaceptable», dijo con un tono cortante al ver el desorden que se estaba formando. Su mirada era fría y calculadora, sentí una punzada de ansiedad recorrerme al instante. Mientras trataba de explicarle la situación, noté que otros colegas nos observaban con atención. El murmullo entre ellos crecía, comenzaban a notar la tensión palpable entre nosotros y eso solo aumentó mi incomodidad. En ese momento comprendí que el secreto no solo afectaba nuestra relación personal, también ponía en riesgo mi reputación profesional. Al caer la tarde y cuando finalmente logré estabilizar el evento, encontré un momento para respirar en un rincón apartado del lugar. La música sonaba a lo lejos mientras trataba de organizar mis pensamientos. Sin embargo, justo cuando creí tener todo bajo control, escuché risas provenientes de detrás de una cortina. Al asomarme ligeramente vi a varios colegas comentando sobre mí y mi jefe en voz baja, sus gestos eran claros, hablaban sobre nuestra relación secreta sin saberlo realmente. El sudor frío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo frágil que era esa situación. La noche terminó siendo un éxito aparente para todos menos para mí. Dentro llevaba una carga mucho más pesada que cualquier error logístico. Al salir del lugar ya vacío, comprendí que este juego había dejado marcas profundas en mí, y que cada decisión futura sería aún más complicada. Lo único claro era que debía tomar una decisión pronto antes de perderme completamente en esta red de secretos y amenazas silenciosas. La mañana siguiente al evento, la tensión era palpable. Me desperté con una sensación de vacío, como si el éxito no hubiera sido suficiente para llenar el hueco que había crecido en mi interior. La luz del sol entraba por la ventana, pero no lograba calentar mi corazón. Tenía que enfrentar las consecuencias de lo que había sucedido, tanto en el trabajo como en mi vida personal. Al llegar a la oficina, el ambiente era diferente. Mis compañeros murmuraban entre ellos, y noté miradas furtivas que se cruzaban cuando pasaba. El jefe estaba en su despacho, revisando documentos con una expresión de seriedad que me inquietaba. Sabía que su control sobre mí se había intensificado desde la noche anterior. Mientras organizaba los archivos en mi mesa, un colega se acercó. «¿Todo bien?», preguntó con un tono de preocupación genuina. «Sí, solo estoy cansada», respondí, intentando ocultar la tormenta interna. «Si necesitas hablar», dijo él, pero no terminé de escucharlo. Mi mente estaba ocupada pensando en cómo manejar la situación con el jefe y los sentimientos contradictorios que me invadían. A medida que avanzaba la jornada, un error en la planificación del evento comenzó a tomar forma. Un proveedor había confundido las fechas y eso podría arruinar todo lo que habíamos trabajado. La presión aumentó cuando el jefe me llamó a su oficina. «Esto es inaceptable», dijo con voz firme mientras señalaba los documentos desordenados sobre su escritorio. «No puedes permitirte estos fallos». La amenaza implícita era clara: si no solucionaba esto rápidamente, las repercusiones serían severas. Sentí como mi corazón latía más rápido y mis manos temblaban mientras trataba de explicarle la situación. «Estoy trabajando en ello», respondí con firmeza, aunque sabía que no tenía mucho margen de maniobra. Esa tarde decidí salir a despejarme un poco antes de regresar al trabajo. Caminé por las calles empedradas de Sevilla, recordando momentos felices pasados entre amigos y festivales vibrantes. El aroma del azahar flotaba en el aire y me transportó a tiempos más sencillos. Cuando volví a casa esa noche encontré un mensaje inesperado en mi teléfono: «¿Nos vemos?». Era del jefe. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que esto significaría. A pesar de mis dudas, decidí aceptar su invitación y nos encontramos en un bar local donde solíamos ir juntos después del trabajo. La atmósfera era cálida y acogedora, sin embargo, cada palabra intercambiada estaba cargada de tensión. Pasamos la noche juntos, cada instante se sentía como una mezcla de deseo y peligro latente. Las risas eran superficiales, pero había una conexión innegable entre nosotros que complicaba aún más mi situación.
Al salir del bar, él tomó mi mano y me miró a los ojos con intensidad. «Tienes talento», dijo suavemente antes de soltarme para irse a su coche. Su comentario resonó dentro de mí mientras caminaba sola hacia casa. La dualidad entre lo profesional y lo personal se volvía cada vez más complicada. Sabía que debía encontrar una salida antes de perderme por completo en esta relación tóxica. Sin embargo, al llegar a casa recibí una llamada inesperada que cambiaría todo nuevamente. La llamada provenía de un número desconocido, pero la voz al otro lado era familiar. Era un amigo que había estado preocupado por mí. Su tono era serio, casi alarmado. «¿Estás bien?» «He oído cosas sobre el jefe. Se dice que no es quien parece». Escuché con atención mientras él me contaba rumores sobre su comportamiento fuera de la oficina. Las insinuaciones eran inquietantes y me hicieron cuestionar aún más nuestra relación. La idea de que otros pudieran estar sufriendo lo mismo que yo me llenó de angustia. ¿Era posible que estuviera atrapada en una red más amplia de manipulación? Colgué después de una conversación tensa, sintiendo el peso de sus palabras. Decidí salir a caminar por las calles de Sevilla para despejar mi mente. La noche era cálida y las luces de la ciudad brillaban con un aire festivo, pero yo no podía disfrutarlo. La presión del trabajo seguía siendo abrumadora, y la incertidumbre sobre mi futuro se cernía sobre mí como una sombra. Mientras paseaba por la Plaza de España, recordé los momentos en los que había sentido felicidad genuina en mi carrera. Sin embargo, esos recuerdos se mezclaban con la angustia actual. Un nuevo trabajo había aparecido en mis manos, una oferta tentadora que podría sacarme de esta situación insostenible. Pero dar ese paso significaba dejar atrás todo lo conocido. En medio de mis pensamientos, un grupo de amigos se acercó a mí y me invitaron a un bar local donde solíamos reunirnos. Acepté su invitación, buscando apoyo emocional entre ellos. El ambiente acogedor del lugar me brindó un respiro temporal, risas y conversaciones llenaban el aire, aunque yo seguía sintiéndome distante. Uno de mis amigos notó mi inquietud y me preguntó directamente ¿qué pasa? «Te veo diferente». No sabía si debía abrirme a ellos o mantener las apariencias. La verdad era demasiado pesada para compartirla en ese momento. «Solo estoy cansada», respondí evasivamente. La noche avanzó y decidí pedir algo para beber mientras intentaba olvidarme por un rato del caos en mi vida laboral. Sin embargo, cada sorbo parecía recordarme la realidad que no podía ignorar. El ambiente cambió cuando entró alguien inesperado, un antiguo colega que había dejado la empresa hace años. Nos saludamos cordialmente, pero al mirarlo a los ojos, sentí una conexión que creía perdida desde hacía tiempo. La conversación fluyó naturalmente y compartimos risas sobre viejos tiempos. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentirme más cómoda, sonó mi teléfono nuevamente. Era un mensaje del jefe pidiéndome que pasara por su oficina al día siguiente para discutir algunos asuntos urgentes. El tono amenazante en sus palabras hizo que el nudo en mi estómago regresara con fuerza. La dualidad entre el pasado y el presente se volvió abrumadora. Estaba atrapada entre el deseo de escapar y la necesidad de enfrentar mis responsabilidades laborales. Mientras observaba cómo mis amigos disfrutaban sin preocupaciones, comprendí que debía tomar una decisión pronto. Al salir del bar esa noche sentí como si cada paso resonara con dudas sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. La oferta del nuevo trabajo seguía rondando en mi mente como una luz parpadeante en la oscuridad. Podría ser mi salvación o simplemente otra forma de huir. La mañana siguiente prometía ser crucial para mí y mis decisiones futuras. El día comenzó con una sensación de pesadez en el pecho. Mientras me preparaba para la jornada, el eco de las palabras de mi amigo resonaba en mi mente. Las advertencias sobre los comportamientos del jefe se cruzaban con mis propios recuerdos de encuentros furtivos y momentos robados. La oferta del nuevo trabajo seguía siendo una sombra tentadora que no podía ignorar. Al llegar a la oficina, el ambiente se sentía tenso. Mis compañeros intercambiaban miradas furtivas, como si estuvieran al tanto de algo que yo no sabía. En la sala de reuniones, el jefe se presentó con una actitud autoritaria, como siempre. Sus ojos escudriñaron a todos, pero su mirada se detuvo en mí un segundo más de lo habitual.
Necesitamos hablar sobre el evento, dijo su voz firme y cortante. He escuchado rumores sobre tu desempeño. La amenaza implícita en sus palabras me hizo sentir pequeña. Mientras discutíamos los detalles del proyecto, noté que un colega parecía inquieto. Se movía constantemente en su silla y evitaba mirarme a los ojos. Al finalizar la reunión, se acercó a mí con cautela. He oído cosas sobre él, murmuró, casi en un susurro. Su tono era grave y lleno de preocupación. No es el único que tiene intereses ocultos. Esa frase me dejó inquieta y curiosa. Después del trabajo decidí dar un paseo por la Plaza de España para despejar mi mente. Los colores vibrantes del atardecer contrastaban con mi estado emocional sombrío. Mientras caminaba entre las columnas y fuentes, recordé esos momentos compartidos con él, las risas cómplices y las miradas intensas que decían más que 1000 palabras. De repente vi a un grupo de empleados conversando animadamente cerca de un banco. Me acerqué lo suficiente para escuchar fragmentos de su charla. Dicen que ha estado saliendo con otras chicas, comentó uno de ellos. Es peligroso meterse con él. El corazón me dio un vuelco al escuchar eso, cada rumor era como una puñalada en mis dudas. Al regresar a casa, decidí revisar mis mensajes en busca de respuestas o algún indicio sobre lo que estaba sucediendo realmente en la oficina. Mientras revisaba mi teléfono, encontré una notificación inesperada, un mensaje directo de alguien que había conocido hace años en un evento anterior. ¿Te gustaría tomar un café? Necesito hablar contigo. La curiosidad me invadió, esa persona siempre había sido un apoyo para mí en tiempos difíciles. La noche se acercaba rápidamente y con ella la decisión que debía tomar sobre mi futuro. Mientras preparaba algo ligero para cenar, no podía dejar de pensar en cómo todo esto había llegado tan lejos. La relación secreta con mi jefe estaba afectando no solo mi vida profesional sino también mi bienestar emocional. Al día siguiente tenía una reunión crucial donde podría discutir mis opciones laborales. Sin embargo, sabía que tendría que enfrentar también al jefe y sus manipulaciones constantes. Con cada paso hacia esa reunión, sentía como la presión aumentaba. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa, sabía que cualquier decisión podría cambiarlo todo. Cuando finalmente llegué a la oficina, el ambiente era aún más tenso que antes. Miré hacia el pasillo donde él esperaba, como si supiera lo que estaba por venir. En ese momento crucial, decidí actuar antes de ser arrastrada por las circunstancias nuevamente. Pero cuando entré a su oficina, lo último que esperaba era encontrarlo hablando animadamente con otra empleada justo delante de mí. La risa de la empleada resonaba en la oficina, un sonido que me pareció fuera de lugar. Me quedé paralizada en el umbral, observando cómo él le sonreía, como si compartieran un secreto que no me pertenecía. El aire se volvió pesado, y la necesidad de confrontarlo se intensificó. Entré con determinación, pero el ambiente cambió al instante. Él me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Te importa interrumpir?, preguntó, su tono cortante. La otra mujer se despidió rápidamente, dejando tras de sí un silencio incómodo. Necesito hablar contigo, dije, intentando mantener la voz firme. Pero las palabras salieron más como un susurro cargado de inseguridad. Ahora no es el mejor momento, respondió él, cruzando los brazos sobre su pecho. La mirada que me lanzó era una combinación de desafío y advertencia. En ese instante comprendí que mi posición era más frágil de lo que había pensado. No puedo seguir así, insistí. Esta situación nos está afectando a ambos. Él soltó una risa burlona. ¿Crees que tienes alguna opción? Lo que tenemos es lo único que te mantiene aquí. La amenaza implícita en sus palabras me hizo temblar por dentro. En un intento por recuperar el control, mencioné el próximo evento y la necesidad de colaboración del equipo. Si seguimos así, podríamos arruinarlo todo, argumenté. ¿Y quién crees que tiene más poder aquí?, replicó él con una sonrisa arrogante. La conversación se tornó tensa, cada palabra parecía una batalla perdida. Decidí cambiar de táctica y le hablé sobre mis planes a futuro. Estoy considerando otras oportunidades, dije con cautela. Su expresión cambió,
los ojos destellaron con una mezcla de sorpresa y furia contenida. Eso sería un gran error, advirtió. No encontrarás nada mejor. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una sombra amenazante. Salí de su oficina sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. La idea de buscar otro trabajo comenzó a parecerme más atractiva, pero también aterradora. ¿Podría realmente escapar de su influencia? Esa noche decidí salir a despejar mi mente y encontré refugio en un bar local donde solía ir con amigos. El ambiente acogedor me envolvió mientras saboreaba una copa de vino tinto. Las luces tenues creaban un espacio propicio para reflexionar sobre mi vida. Mientras observaba a la gente reír y charlar, un viejo amor apareció en mi mente como un destello fugaz, momentos compartidos llenos de risas y promesas olvidadas. Pero esa nostalgia pronto fue reemplazada por la realidad aplastante que vivía cada día. Al regresar a casa, encontré un mensaje inesperado en mi teléfono, una invitación a colaborar en un proyecto nuevo con otro equipo en la ciudad. La emoción inicial fue rápidamente sofocada por el miedo a lo desconocido y las repercusiones que eso podría acarrear. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a despertar, tal vez había una salida después de todo. Con esa chispa de esperanza también vino la incertidumbre, ¿qué pasaría si mi jefe se enteraba? ¿Podría arriesgarme a dar ese salto? La decisión pesaba sobre mí como una losa mientras me preparaba para enfrentar otra jornada laboral al día siguiente, sin saber que las consecuencias serían mucho más graves de lo que había anticipado. El día siguiente llegó con una pesadez en el aire. Al entrar a la oficina, el ambiente era tenso. Miradas furtivas se cruzaban entre mis compañeros, como si todos supieran lo que estaba sucediendo, aunque nadie se atrevía a mencionarlo. La presión era palpable y el peso de mi decisión me seguía como una sombra. Me senté en mi escritorio, tratando de concentrarme en las tareas pendientes. Pero cada vez que escuchaba pasos acercándose, mi corazón se aceleraba. Sabía que él vendría a buscarme. El recuerdo de nuestras interacciones pasadas me llenaba de ansiedad y confusión. No podía permitir que esto continuara, necesitaba cambiar mi rumbo. A media mañana, él apareció en mi oficina con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tengo algo importante que discutir contigo», dijo, su tono era más serio de lo habitual. Me hizo un gesto para seguirlo a su despacho. El aire era denso y la incertidumbre me envolvía. Una vez dentro, cerró la puerta con un clic que resonó en mis oídos. «He estado pensando en tu rendimiento», comenzó, inclinándose hacia mí con una mirada intensa. «Tú y yo sabemos que tienes potencial, pero hay aspectos que debemos abordar». Su voz era suave pero cargada de una amenaza implícita. «¿A qué te refieres?», pregunté, tratando de mantener la calma mientras sentía cómo la tensión crecía entre nosotros. «Los rumores no son buenos para nadie», continuó, su mirada fija en mí. «Si deseas avanzar en tu carrera, es mejor que mantengas ciertas relaciones bajo control». Sus palabras eran un recordatorio escalofriante de lo vulnerable que estaba. Mis pensamientos se agolpaban, sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Pero antes de poder articular una respuesta, él dio un paso más cerca y susurró, «Podríamos hacer grandes cosas juntos». En ese instante comprendí las verdaderas intenciones detrás de su comportamiento. Salí del despacho con un nudo en el estómago y decidí buscar consejo en un viejo amigo esa noche. Nos encontramos en un bar local donde la luz tenue creaba un ambiente acogedor. Mientras compartíamos tapas y vino, le conté sobre mi situación laboral y la complejidad de mis sentimientos. «Debes ser cuidadosa», advirtió él mientras miraba por encima del vaso. «No puedes dejarte arrastrar por sus manipulaciones». Sus palabras resonaban en mi mente mientras reflexionaba sobre lo que estaba arriesgando. Al regresar a casa esa noche me encontré frente al espejo preguntándome si realmente podía seguir adelante así. La incertidumbre se había convertido en desesperación, sabía que debía tomar una decisión definitiva sobre mi futuro. Cuando llegué a la oficina al día siguiente, todo había cambiado drásticamente. Un grupo de colegas murmullaba junto a las máquinas de café, sus rostros reflejaban preocupación e intriga. Al acercarme, uno de ellos me miró directamente y dijo, «Han despedido a alguien esta mañana».
Mi corazón se detuvo por un momento mientras pensaba en las posibles consecuencias de mis decisiones recientes. ¿Sería yo la próxima? Antes de poder procesar completamente la situación, sentí como el suelo se desvanecía bajo mis pies cuando escuché el nombre del despedido, alguien cercano a mí. La sala quedó en silencio absoluto mientras comprendía que las repercusiones estaban más cerca de lo que imaginaba. Sin poder evitarlo, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Había cruzado una línea sin retorno y ahora debía enfrentar lo inevitable.